Bienvenido a mi canal. Si eres principiante y quieres aprender los pasos básicos para pintar cerámica, en este video te enseño la técnica de cepillado o pincel seco, con la que puedes pasar de tener una pieza en blanco a lograr un resultado como este. ¡Acompáñame! Antes de pintar una pieza es muy importante su limpieza y su preparación. La manera más sencilla y eficaz es con una lija de agua o de medida entre 240 a 280 para lijar imperfecciones del molde y quede con textura suave. Se debe lijar de forma leve para que no borre los detalles de la pieza. Solo en caso de tener una mayor imperfección se debe dar mayor énfasis en el tallado. Conforme se vaya lijando la pieza, se va retirando el exceso de polvo con un pincel de pelo grueso de preferencia y posteriormente con una esponja húmeda se retira el exceso que haya quedado. La esponja puede ser de cualquier tipo, incluso para aplicar maquillaje. Y luego de dar un par de minutos a la pieza, ya está lista para comenzar a aplicar la base. Para la aplicación de la técnica de cepillado o pincel seco, es importante elegir el color adecuado de la base con pintura acrílica, que siempre debe ser más oscura para definir los pliegues y dar efecto de profundidad. En este caso, tengo varias opciones y para este trabajo en específico, utilizar el color chocolate. Voy a verter una cantidad considerando el tamaño de la pieza y se agrega un poco de agua de manera que quede ligera y con aplicación uniforme. Con la punta del pincel comienzo a mezclar. Para la aplicación de la base vamos a utilizar un pincel de cerda bastante suave. En este caso es uno que se llama lengua de gato por su formita ovalada. Y vamos a aplicar, con una base es suficiente. La base es la primera mano que se le da para continuar con el cepillado posteriormente, de preferencia en un solo sentido. En este caso, como las rayas de la pieza van hacia abajo, tenemos que utilizar nuestro pincel hacia abajo. Lo importante de esta técnica es que todas las hendiduras queden cubiertas con la pintura. Es una pieza muy sencilla, pero aún así debemos de tener mucho cuidado de que cada una de las hendiduras queden cubiertas con la pintura y en un solo sentido. Verificamos que no tenga puntos blancos y por último la base. También es importante pintar la base, que se vea uniforme, que no se vea lo manchado. Puede ser de este color, yo casi siempre le pongo negro, pero vamos a aprovechar este colorcito que nos sobró aquí. Esos detalles son los más importantes. La base ya quedó. Se pone hacia abajo para que se seque y podamos darle una manita más porque es la parte que más se va a gastar. Lo que estoy haciendo es limpiar el pincel, siempre en movimientos suaves. Así, así, pero no así, así no, porque se abre el pincel, se quedan así todo abierto, así como púas. Entonces no, siempre tiene que ser cuidadoso de hacerle así, despacito y ya tenemos siempre nuestro trapo a la mano para quitar el exceso. La base ya tiene unos 20 minutos que se secó, entonces ya podemos seguir con el proceso de cepillado. Para el proceso de cepillado es importante definir nuestros colores que son de base, nuestros colores que son los que van a hacer que resalte la pintura, que son los intermedios, y nuestros colores que nos van a dar luz. Y los vamos a ir aplicando así tal cual, la base, los intermedios o el que define el color y la luz. Es importante, por ejemplo, aplicarlos de acuerdo a la gama y de ahí, bueno, pues ya vamos partiendo del color más oscuro al más claro, terminando con el blanco. Ahora, para la técnica de pincel seco o cepillado, tenemos que cerciorarnos que nuestro pincel esté totalmente seco. Es un pincel plano de cerdas muy gruesas y tiene que estar muy seco. Para eso tenemos nuestra toallita y hay que cerciorarnos que esté bien seco. Ya cuando no sintamos humedad, ya podemos empezar a trabajar. Necesitamos unas hojas blancas para quitar el exceso de pintura y vamos a empezar con nuestra segunda gama de colores. Empezamos por el más oscuro, que en este caso es una hoja seca. Puede ser hoja seca, puede ser un olivo. Lo importante de esta técnica es quitar la humedad que más se pueda. Es decir, que si tenemos aquí esta pintura, ya no le vamos a poder agregar agua. Así tal cual está en directo, así lo vamos a tomar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar un poquito de pintura, quitamos el exceso y posteriormente este exceso que quedó aquí en el pincel, lo vamos a quitar aquí en la hoja.
Una vez que ya está así, en contra, por ejemplo, en estas hendiduras están de manera vertical. Entonces nuestro pincel va a ser de manera horizontal. Y vamos a empezar a aplicar, a cepillar. Justamente por eso se le llama así, cepillado o pincel seco. Cuando ya sintamos que ya no está coloreando, volvemos a hacerle el mismo procedimiento. Es importante pasar por todas las gamas del color, porque por ejemplo, vamos a suponer que queramos lograr este color final, no podemos pasar de un color oscuro a un color más claro, sino que tenemos que pasar por toda la gama de colores para darle ese efecto. Sí se podría hacer, pero no vamos a lograr lo que se le conoce como perspectiva. La perspectiva es darle ese efecto de realidad a las cosas. Porque por ejemplo esta sería una figura bastante fácil, pintarla de un solo color, por ejemplo de este color verde y ya, pero sería un acabado muy plano, entonces pues no se trata de eso, se trata de hacerlo lo más, pues que quede lo más bonito posible. Podemos hacer por ejemplo movimientos circulares o movimientos horizontales, pero lo que tenemos que cuidar mucho son las hendiduras. Las hendiduras tienen que quedar del color de la base, oscuro, para que le dé ese efecto de profundidad. Ahorita lo que estamos haciendo es coloreando, digamos, o dándole luz, y ese es el efecto que no se nos debe de pasar de vista. En el momento que, por ejemplo, se nos pase este color a las hendiduras, ya perdió ese efecto de profundidad. Ya se le empieza a ver aquí. Ese es el efecto que le queremos dar. Entonces le vamos a dar una pasada por toda la pieza con este color verde oscuro. Y así vamos a ir pasando una capa del verde olivo, una capa del verde más claro, hasta llegar al efecto de la luz. Y aquí, por ejemplo, se empiezan a ver ya las oscuras, más oscurito aquí. Y si dejáramos el pincel totalmente mojado o así, pues ya se nos va a pasar ahí, que es donde no queremos que se nos pase. Yo creo que lo más importante de esta técnica es justamente el pasar por toda la gama de colores. No irnos de un oscuro o de una base a un color claro, totalmente claro, porque ahí es donde se pierde ese efecto. Si tenemos, por ejemplo, 2 o 3 apenas que estamos empezando y estamos con poca variedad de colores, no importa. Lo importante es seguir la gama. Movimientos circulares. Primero horizontal, para marcar, digamos, que las espinas estas que están, y ya como para las partes que están aquí más planas, ya entonces en círculos. Cepillado o pincel seco. Y es justamente por eso, porque tienes que secar el pincel para quitarle el exceso y que nada más vaya quedando como en lo que más sobresale de la pieza. De hecho es la técnica pues básica, la más fácil con la que se puede lograr el efecto. Y así se trata de ir aclarando poco a poco la pieza, ir de lo más oscuro a lo más claro. Ahora, ya se va a aplicar la segunda pintura, que ya tiene que ser un poquito más clarita. En este caso es un verde olivo y se tiene que utilizar el mismo pincel. Así como está, ya no se tiene que mojar, porque si no, otra vez volvemos a hacer el mismo proceso de mojar el pincel y ya no da el efecto. Entonces, así como está, no importa, que ya traiga el tono anterior. De hecho, estos pinceles son justamente para esta técnica. Este es un pincel duro, plano. Puede ser también redondo. Realmente no importa si es plano o redondo. A mí me gustan más los planos. Y empezamos con el segundo color. Y aquí vamos, la segunda capa. Entonces, si yo empecé por aquí, tengo que seguir por aquí. Y cada vez va a ser más fácil sacarle, digamos, que el color, porque ya vamos aclarando. Y también por eso es importante seguir la gama, para que se haga más fácil. Si queremos pasar de un oscuro a un claro, nos va a costar mucho trabajo aclarar la pieza. También lo que podemos hacer para evitarnos esto es tomar nuestro trapo que tengamos, quitarle el exceso y ya después lo pasamos acá. A mí en lo personal me gusta más hacerlo así, directamente en el papel. Listo, ya quedó este color y ya se ve más clarito. Ahora voy a poner este color que se llama verde brillante o verde esmeralda o verde bandera. Tiene varios nombres. La diferencia realmente no es mucha. Sí podríamos pasar a otro tono, pero sí se nota la diferencia. Ya conforme se va aclarando, ya podemos ir tomando un poco más de pintura y no se va a hacer tan notoria la diferencia como al principio.
Eso es lo que necesitamos, crear como esa profundidad en las hendiduras, porque si por ejemplo lo ponemos todo de un solo color, verde, pues aunque sea una figura 3D, se aplana y todos los detalles que trae, aunque sean mínimos, en este caso pues es mínimo el detalle que trae esta maceta, pero todavía sería más. Ahora vamos a seguir con el siguiente color. Este es un verde hoja, está más claro. Puede ser verde hoja, verde pasto. Este recipiente donde pongo toda la gama de pintura se llama godete. Y hay de diferentes tamaños. Este, digamos que es de los medianos. Hay uno más chiquito que nada más caben como 4. Y ahora sí, aplicamos el cuarto color. Lo que estamos haciendo es darle un toque de luz a las partes que sobresalen más de la pieza. Pintar cerámica a mí me ha servido para relajarme, como terapia, para dejar volar mi imaginación. Para mí fue la base para empezar a pintar en cuadros, ya en lienzos. El saber cómo combinar los colores, el saber cómo es la fisonomía o la figura de las cosas, eso fue muy importante. De hecho, esta pieza se le puede sacar mucho provecho porque al ser una figura tan sencilla, tan plana, se le puede sacar mucha ventaja porque tiene mucho espacio para hacerle muchas cosas. Vamos prácticamente con el último color. Este es un verde lima, es un color muy claro. Y de este vamos a ocupar muy poca cantidad. Realmente la cantidad que se va a utilizar con este color ya va a ser menos. Si se fijan, va a ser como ir de más a menos. Ahorita ya nada más es como resaltar los últimos extremos de la pieza. Aquí solamente van a ser como movimientos horizontales, solamente en la parte más destacada o más resaltada de la figura. Por ejemplo, este color yo ya no lo podría aplicar aquí en medio. Esto solamente es para los extremos. Aquí también lo podemos poner en las orillas. Ahí está. Incluso si no está tan marcado como en este caso, se puede marcar con el mismo pincel. Lo que estoy haciendo en este momento es resaltar únicamente los relieves más sobresalientes de la figura. En este caso, por ejemplo, lo único que podría estar haciendo es marcando el borde. Por ejemplo, aquí marco el borde, aquí marco el borde. Y eso es lo que nos está haciendo el efecto de profundidad, o lo que se llama perspectiva. Esta técnica es la técnica más básica para pintar cerámica. Con esta técnica podemos lograr que nuestra figura tome ese sentido de realzar los colores y la figura y la forma, que eso es lo importante. Tratar de darle cualquier efecto o un efecto, por muy sencillo que sea, a las figuras, que se ve muy diferente a que si tomamos un color verde y todo lo pintamos de verde. Por muy sencilla que sea la figura, siempre le podemos dar un efecto. Y prácticamente ya quedó. Y así podemos denotar todos los tonos de verde, incluso la base. Aquí podemos ver nuestra base color chocolate, todos los tonos de verde, hasta llegar al color más claro. Todavía podríamos darle más luz utilizando el blanco, pero yo creo que con este color verde logramos perfectamente esto, porque también hay que considerar que tiene espinas. Entonces esas espinas las vamos a colocar en un color combinado, el blanco con este color amarillo, que es un amarillo limón. Voy a hacer una pequeña mezcla y con esos dos colores vamos a hacerlo de las espinas. Por ejemplo, cuando vas a clases te dicen, dame más luz, quiere decir que resaltes más. Entonces ahí, para que no quede, ahí está, dame más luz, ahí está la luz. Ahora vamos a hacer una mezcla. Siempre al cepillar se va a desprender como un polvito, que es justamente porque nuestro pincel se está desgastando. Cada que cepillamos se desgasta el pincel. Entonces ahora vamos a mezclar nuestro color blanco y vamos a agregar un poquito de este color, ponerle una gotita. Esta es una mezcla de amarillo
con blanco, una gotita con una gotita. Y aquí lo que vamos a hacer es mezclar perfectamente las dos pinturas a fin de que nos dé un color muy tenue. Yo diría que más blanco que amarillo. Esta pintura sí se tiene que disolver un poquito con agua porque la vamos a utilizar con las espinas. Se va a aplicar directa en la pieza, a diferencia del cepillado. Esto ya va a ser directo, por lo tanto tiene que estar en una consistencia un poquito más diluida. Se puede observar, tenemos las espinas que están muy gruesas. Yo lo que podría hacer es, digamos que colorear en directo toda la espina, toda la estrellita, tomarla como la espina. Pero corro el riesgo de quitarle esa profundidad que yo ya hice aquí. Aquí sí se ve, ya está aquí la profundidad del color chocolate. Entonces, si se me pasa ese color aquí a lo café, el cepillado prácticamente está arruinado. Ya no va a funcionar mi cepillado, porque ya estoy tocando ese color café que le puse como base. Ese resalte que tiene ese efecto, se lo voy a quitar si me paso al color café. Por lo tanto, lo que voy a hacer solamente es delinear por la parte más externa de la pieza o de las espinas ese color. Y todavía voy a hacer resaltar más la profundidad. Ese efecto lo voy a conseguir con un pincel que es prácticamente cero y lo utilizan mucho para los ojos. De hecho, este es un pincel para ojos. Está muy finito y este va totalmente directo. Tomo una pequeña cantidad y simplemente del centro hacia afuera. Centro hacia afuera. Muy finito. Solamente como para acentuar que realmente son espinas. Y así van a quedar nuestras espinas. Del centro hacia afuera. Centro hacia afuera. Y así lo vamos a hacer con todas las espinas. Aun cuando no esté marcada la pieza, de todos modos tenemos que marcarla. Al estar haciendo y definiendo las espinas, lo que estamos haciendo es definir cualquier imperfección que tenga el molde. Por ejemplo, como en este caso de esta espina prácticamente está, pues ya nada más se ve la mitad. Aquí el molde ya no llegó. Entonces lo que tenemos que hacer, aunque no se vea, nosotros tenemos que hacer las espinitas. Y con eso aseguramos que estamos rectificando el molde. Cualquier imperfección que venga, lo podemos corregir de esta manera. Este pincel que estoy utilizando se le conoce como para ojos. Es decir, que se utiliza como para una figura que tenga ojitos, se puede delinear o incluso se pueden sacar pestañas con ese tipo de pincel. Es una cerda muy suave, casi siempre es largo, pero sobre todo es muy delgado. Estos pinceles suelen ser más caros que los otros. De hecho, es más caro este pincel que este. Es para trabajos más finos, es prácticamente pelo natural. El detalle es lo que cuenta realmente, el efecto que logra. Por ejemplo, si yo quisiera hacer esto con otro tipo de pincel, sería muy difícil. Sería muy difícil y muy poco exacto. Para que no todas las espinas vayan iguales, vamos a darle unos toquecitos ligeros, tratando de asemejar un poquito más. Miren, esas van a ir más chiquitas. Trazo muy pequeñito. Yo creo que con eso lo hemos acabado. Ahorita lo que estoy haciendo para finalizar la pieza es los detalles. Por ejemplo, aquí quedó un cachito aquí sin pintar. Lo único que estoy haciendo es como detallar para que no se vean áreas sin pintar. Y bueno, pues ya quedó aquí la pieza. Como podemos ver, es una pieza muy sencilla con una sola técnica. Tenemos nuestra base. Para terminar la pieza es necesario sellarla con una laca plástica protectora. En este caso estoy utilizando una con efecto mate. También existe otra con efecto brillante, pero pues más que nada ya depende del terminado que se le quiera dar. Esta laca nos ayuda, además de proteger el trabajo, a resaltar los colores y el terminado. El proceso realmente es muy sencillo. De preferencia se tiene que hacer en un lugar ventilado por el olor, porque pues es solvente también. Se tiene que agitar muy bien y colocarlo a unos 30 centímetros de distancia aproximadamente. Y se pasa muy rápido para evitar escurrimientos.
Si lo dejamos mucho tiempo, va a empezar a escurrirse incluso la pintura. Realmente con 2 manos es suficiente. Se seca muy rápido, pero mientras se seca no se puede tocar porque la pintura se desprende muy fácilmente. Entonces, por lo menos unos 2 minutos hay que dejarla secar. Y ahora sí, hemos terminado con esta pieza, utilizando una técnica básica que además da un resultado muy bonito. Si te gustó el video, te invito a darle like y a que te suscribas a mi canal, además de activar la campanita para recibir notificaciones de cada nueva publicación. También te invito a visitar mi sitio decorandoconyazz.com, donde podrás encontrar ideas de decoración, productos para tus manualidades, productos para regalar y varias sorpresas más. Gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente.